Hola, ¿cómo estás? Hoy nos volvemos a encontrar y vamos a pegar un salto en las páginas del cuadernillo y vamos a ir a conocer en estos próximos encuentros eh, a dos apóstoles destacados de nuestra iglesia. El primero es Pedro, fue el primer papa, y el otro es Pablo. Si bien hemos tenido, todos los apóstoles fueron muy importantes, estos dos, Pablo no lo conoció directamente a Jesús, tuvieron mucho de importancia para nuestra iglesia. Pedro porque fue el primer papa y es como que cuando Jesús subió a los cielos, después de la venida del Espíritu Santo, entonces Pedro comienza a conducir la iglesia, a guiarla y a sostenerla. Y Pablo es muy importante porque hace que esta iglesia empiece a crecer por todo el mundo. Es el que empieza a viajar y empieza a llevar la palabra de Dios a los que no son judíos, a los griegos, los romanos, los persas. Nosotros somos cristianos gracias a San Pablo, que fue el que impulsó la iglesia hacia afuera. Pero Pedro fue el que comenzó con la pequeña comunidad de los judíos y que hizo crecer primero dentro del pueblo de Israel a la iglesia. No olvidemos que toda la Biblia, que yo ya te dije que es una unidad, nos muestra cómo Dios elige al pueblo de Israel para llevar la luz a todo el mundo. Entonces está bien que que Pedro comience por el pueblo de Israel. Esta siempre fue la voluntad de Dios, pero no debía quedarse solo en el pueblo de Israel el mensaje de Jesús. Tenía que ir al mundo entero. Pedro hace esta parte y Pablo lo lleva al mundo entero. Bueno, comencemos con Pedro. Mira, lo tenemos en la página 36. Aquí tenemos muchas citas del Evangelio que nos va mostrando esto que está explicado. Vamos a leer algunas para que no se nos haga muy largo. Entonces, vamos a leer juntos en la página 36. San Pedro, un gran amigo de Jesús. Pensemos que Pedro no nació santo, es más, ya vas a ver, cometió muchos errores, al igual que nosotros. Pero siguiendo a Jesús, por amor a Jesús, sin darse cuenta, haciendo el bien, llevando su palabra a todos, se hizo santo. Entre el grupo de los apóstoles se destacó Pedro, no solo por su gran amistad con Jesús, sino también porque Jesús le encomendó una tarea muy especial: representar a los apóstoles y ser el máximo responsable de la comunidad cristiana, o sea, lo que después llamamos el Papa. Los textos y cuadros siguientes presentan algunas escenas en las que Pedro aparece como protagonista. Primero nos cuenta Marcos en el capítulo 1 del versículo 16 al 18. Cuando Jesús se acerca, porque Pedro era pescador junto con su hermano Andrés. En realidad Pedro usaba el nombre Simón, después va a ser Jesús el que le cambia el nombre, ya vamos a ver por qué. Entonces, en esta parte del Evangelio nos relata cómo Jesús se acerca a la orilla donde ellos están recogiendo los peces que sacaron del mar y los llama a ser sus discípulos. Y Pedro y Andrés los siguen. Simón y su hermano Andrés eran pescadores. Los vio Jesús cuando levantaban las redes y los invitó a seguirlo. Ellos lo dejaron todo y se fueron con él. Y después nos habla de que Jesús puso a Simón el nombre de Pedro, que significa piedra. Fue un día en que Pedro reconoció a Jesús como Hijo de Dios. Jesús le dijo que sobre él edificaría la iglesia y le daría autoridad en ella. Esto está en Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 20. Este sí te lo voy a leer, porque es muy importante. Aquí es donde deja claro Jesús que Pedro es elegido como nuestro primer papa. A ver, 16 del 15 al 20. Dice así: ¿Y ustedes? Preguntó Jesús. ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra,
Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjate que él tenía estos dos nombres, Simón Pedro, pero generalmente le llamaban Simón. En la Biblia, en todos los personajes importantes, creo que ya te he contado en algunos otros, como en el caso de Jacob, que Dios le pone el nombre de Israel, o el caso de Abraham, que le cambia el nombre y dice Abraham con H. Cuando Dios cambia el nombre, da una misión. Por eso Jesús le dice: te vas a llamar Pedro, te estoy dando esta misión. Sobre vos voy a edificar mi iglesia. Antes los edificios se hacían piedra sobre piedra, no había mezcla como ahora que se revoca y se pone cal. Se encastraban las piedras de manera de que el edificio, bueno, tenía que estar bien construido, porque si no se venía abajo, no había como pegar esas piedras. Y lo importante en la construcción era lo que se llamaba la piedra fundamental, la piedra angular, le decían. Se ponía una gran piedra abajo y sobre eso se iba armando todo el edificio. Si esa piedra no estaba bien puesta, todo se iba a caer. A eso se refiere Jesús, a esa piedra. Pero fíjense, lo está nombrando el Papa, el jefe de la iglesia, pero le está diciendo que su posición no es arriba mandando, sino debajo, sosteniendo a todos, conteniendo a todos. El Papa es el primer servidor, así como lo fue Jesús. Entonces, también le dice: yo te doy las llaves del reino. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que ates quedará atado. Lo que quiere decir es: te doy autoridad. Cuando nosotros vamos a la misa, el sacerdote celebra la misa, hace la bendición, Jesús viene a la comunión, nos da la comunión. Esto lo hace con el permiso de Jesús, que viene de cuando se lo dio a Pedro. Es esto a lo que se refiere. Lo que hagas, la misa, la comunión, cuando el sacerdote nos da el perdón en la confesión, todo esto lo hace con la autoridad que dio Jesús a Pedro, al Papa, y de ahí a todos los demás. Se va compartiendo hacia los obispos y sacerdotes. ¿Te das cuenta? Bueno, a esto se refiere. Sigamos un poquito más. A ver, dice después: Pedro fue uno de los apóstoles, junto a Santiago y Juan, que tuvo el privilegio de acompañar a Jesús, por ejemplo, cuando el Señor transfiguró o cuando se retiró a orar antes de ser detenido en el huerto de los olivos. Cuando Jesús siempre tuvo a estos tres apóstoles más cercanos y les mostró esto que se habla de transfigurar, le mostró en el monte Tabor, lo llevó con él y de repente se llenó de luz, y se mostró como Dios. Siempre tuvo este privilegio Jesús con estos tres discípulos, uno de ellos Pedro, nuestro primer papa, y obviamente también Pedro, Santiago y Juan estuvieron en el huerto de los olivos, como te mostraba, cuando Jesús rezaba, antes de que lo llevaran preso y muriera en la cruz. Pedro se sentía seguro de sí mismo y se atrevía a contradecir a Jesús, le discutía, lo cual nos enseña que nosotros, cuando algo nos enoja o nos preocupa, no
tenemos que tener miedo de discutirle a Dios. Podemos rezarle y decirle, ¿por qué Jesús me pasan estas cosas? Esto no me gusta. ¿Hasta cuándo va a durar esta cuarentena? Por favor, Jesús, ya basta. Estoy perdiendo la paciencia. Quiero estar con mis amigos. Quiero volver a mi escuela. Podemos hablar así con Jesús, con respeto, pero nos podemos quejar. ¿Por qué no? Si lo hacía Pedro, ¿viste? Intentó convencerlo para que evitara su muerte. No aceptaba que Jesús le lavara los pies, ¿te acordás? Y no admitió que él pudiera negar a Jesús. Claro, esto nos recuerda, ¿te acordás? La última cena. Se niega a que le lave los pies. Y le dice a Jesús, yo no te voy a dejar solo, si te vienen a buscar y te llevan preso, yo te voy a defender. Y Jesús le recuerda, vos me vas a negar, por miedo a que te lleven preso, me vas a negar 3 veces. Dice, Pedro quería tanto a Jesús que estaba dispuesto a hacer por él lo que fuera, pero se acobardó ante la primera dificultad. Cuando detuvieron a Jesús, negó conocerlo y ser amigo de él. Sin embargo, poco después se arrepintió y lloró amargamente. Mira, aunque no lo propone acá, no sé por qué, esa cita bíblica, yo te quiero leer algo del Evangelio para que vos veas cómo era Pedro. Porque Pedro era todo corazón. Él amaba a Jesús y era muy impulsivo. Por eso le discutía cuando no estaba de acuerdo, ni pensaba, pero tenía un gran corazón. Por algo Jesús lo eligió como jefe de la iglesia, porque él era así, era directo, iba de frente, era sincero. Y así se mandaba a veces algunas macanas. Es como uno dice, entraba de 4 patas, como a veces se dice, ¿no? Bueno, pero es porque él era así, sincero, y Jesús lo amaba también, como a cada uno de nosotros. Mira, te quiero contar una vez, acá lo cuenta Mateo, en el capítulo 14, el versículo 22, dice, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras Jesús se despedía de la multitud. Después Jesús subió a la montaña para rezar a solas, una costumbre que tenía Jesús, retirarse para tranquilo rezar. Y al atardecer todavía estaba allí Jesús, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Obvio, Jesús puede caminar sobre el mar porque es Dios. Eso queda claro. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron. Claro. Y, llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo. No teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bueno, aquí en esta lectura hay muchas cosas importantes. Jesús se muestra ante sus discípulos como Dios, haciendo estas cosas, marcando que Él es el Todopoderoso. Pero quiero focalizarme en Pedro. Fíjate que Pedro primero tiene miedo. Cuando ve que aparece Jesús, el amor que le tiene, le dice, Jesús quiere irme con vos, quiere ir con vos. Porque si vos podés caminar
por el agua y yo voy a tu encuentro, yo voy a poder también. O sea, es cierto, con Jesús todo lo podemos. Entonces él se lanza, pero después cuando ve las dificultades, como nos pasa a nosotros, cuando las cosas se complican, ahí nos agarra miedo, es como que nos falla la fe. Y entonces, al ver las olas y que por ahí se hundía, se empieza a hundir Pedro porque le empieza a faltar la fe. Y obviamente Jesús le tiende la mano y lo sostiene. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso, Pedro es muy humano, es muy como nosotros. Es todo corazón y entusiasmo. Nosotros también queremos seguir a Jesús, pero cuando vienen las dificultades y a veces nos falta la fe y nos hundimos. Pero Jesús siempre nos manda a alguien para que nos sostenga. Mira, en esta situación en la que estamos, que no podemos estar juntos en el aula, juntos en la escuela, yo a través del video te tiendo la mano para que podamos seguir juntos. Sigamos en la página 37. Dice acá: Pedro creyó que Jesús había resucitado cuando vio vacío el sepulcro, la cueva, ¿te acordás? Más tarde, junto al resto de los apóstoles, estuvo varias veces con Jesús resucitado y recibió de él el encargo de conducir la iglesia. Jesús se lo vuelve a pedir. Como Pedro lo había negado, Jesús le vuelve a pedir que se ocupe de las ovejas, de todos nosotros, de toda la iglesia. Y Pedro se compromete con lo que puede. Una vez que Jesús subió al cielo, Pedro se puso enseguida al frente de los discípulos y tras recibir el Espíritu Santo y en unión con los apóstoles, emprendió la tarea de organizar y dirigir a la comunidad cristiana. Mirá, te lo voy a leer. Lo que nos cuenta Juan primero, para que vos veas cuando Jesús le vuelve a pedir a Pedro, después de que él lo negó 3 veces, fíjate que le pregunta 3 veces si realmente quiere ser su discípulo y encargarse de esta misión de conducir la iglesia. Nos cuenta Juan ya hacia el final de su evangelio. Después de comer, acá está Jesús resucitado, come con los apóstoles y entonces le dice: Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Fíjense en este diálogo, además de que le pregunta 3 veces si realmente lo ama, porque 3 veces lo negó, hay algo importante en esto que leímos. Jesús le pregunta: ¿me amas? Y Pedro nunca dice sí te amo, dice sí te quiero. Amar es mucho más. Amar es como nos ama Jesús, dar la vida al máximo, sin guardarse nada. Y Pedro no se siente capaz. Sí, lo quiere a Jesús con todo su corazón, pero él le está diciendo: sí, Señor, yo te quiero, pero la verdad es que no sé si soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo. Me falta mucho para llegar a ser como vos. Y Jesús le vuelve a preguntar. O sea, cada vez Jesús le dice: apacienta mis corderos, o sea, ocupate como pastor de mis ovejas, de la iglesia, de mi gente, de todos. Y le vuelve a preguntar: ¿me amas? Y Pedro otra vez: sí, te quiero. La tercera pregunta de Jesús ya no es ¿me amas?, es ¿me quieres? Jesús le está queriendo decir: no importa, Pedro, ya sé que hoy no te sentís capaz. Me basta con lo que me das, porque yo sé que me querés de corazón. Yo recibo lo que vos podés. No te pido más de lo que podés. Jesús acepta a Pedro con todos sus defectos y lo ama igual, como a cada uno de nosotros. La verdad es que si nos asomamos a la personalidad de San Pedro, es maravilloso, porque nos parecemos mucho a él en lo humano, en los arranques de carácter, en las dudas, en los miedos.
Y ojalá podamos copiar de San Pedro ese amor enorme a Jesús que lo llevó a decirle que sí y lo llevó a ser santo. Fíjate que San Pedro terminó muriendo en la cruz, y por ser cristiano lo castigaron por eso. Y tanto era su amor por Jesús que dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y pidió que lo crucificaran cabeza abajo, con los pies para arriba. Un genio, San Pedro. Bueno, vamos a leer esto que nos proponía acá porque es importante para ver cómo Pedro, cómo nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde ya es un libro que está escrito por San Lucas y que nos empieza a contar cómo fue que comenzó la iglesia. Y acá tenemos dos partecitas donde lo vemos a Pedro ponerse como el jefe, el que va a conducir, a guiar a sus hermanos en la iglesia. Primero lo tenemos en el capítulo 1, versículo 15, cuando dice: uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Se puso de pie y empezó a hablar, Ya 120 lo estaban escuchando. Fíjate cómo se puso de pie para hablarles en nombre de Jesús. Y después tenemos el capítulo 2, versículo 14. Una vez que vino el Espíritu Santo, salieron todos los apóstoles a la calle a contarle a la gente que Jesús había resucitado. Ahí comienza nuestra iglesia. Y entonces Pedro dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, recordemos que ya no eran 12 porque Judas, el que traicionó a Jesús, lo había abandonado y ya había muerto. Levantó la voz Pedro y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención. Voy a explicarles lo que ha sucedido. Y aquí Pedro hace un discurso, el primer discurso de Pedro después de la venida del Espíritu Santo, que lo consideramos como el primer discurso del Papa para toda la iglesia. Fíjate que hoy en día el Papa Francisco habla siempre para toda la iglesia, da muchos mensajes. Este fue el primero en toda la historia de nuestra iglesia, del primer Papa. Mirá lo que dijo Pedro: israelitas, escuchen a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que la muerte tuviera dominio sobre él. En efecto, hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el rey David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como el rey David era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Fíjense qué anuncio importante, después de Pentecostés. Pedro, como jefe de la iglesia, sale a contar en resumen todo lo que sucedió con Jesús. A este que ustedes crucificaron, que dijeron que no era el Mesías, no, sí que era el Mesías. Y Dios lo resucitó, está vivo. Y ya el rey David, que te conté la historia del rey David, anunciaba, había dicho que iba a haber un sucesor que se iba a sentar en su trono. Lo que pasa que es un rey de amor, ya no un rey como lo fue David, ¿verdad? El mismo Jesús. Fíjate que en la página 37 nos dice: ¿cómo imaginás que era San Pedro? Con todo lo que te conté ya te di varias pistas, pero bueno, a ver, ¿qué te quedó de lo que yo te dije? ¿Me podés, dice acá, hace una descripción de su manera de ser a juzgar por lo que leíste de él y por lo que yo te conté? ¿Viste? Bueno, poneme algo cortito ahí. Completa en tu cuaderno o carpeta los siguientes datos sobre San Pedro. Si tenés dudas para contestar, consulta los textos citados del Evangelio. Bueno, a ver, hagámoslo juntos, dale. Nombre de nacimiento: Simón. Simón Pedro, podés poner, tenía los dos.
Oficio, ¿de qué trabajaba? Pescador. Nombre que le puso Jesús y por qué. Le puso Pedro. ¿Por qué? Porque significa piedra y sobre esa piedra iba a edificar Jesús la iglesia, porque lo nombró el Papa, la piedra fundamental de la iglesia. ¿Qué pensaba Jesús? ¿Por qué negó conocer a Jesús? Bueno, ¿qué pensaba Jesús? Y que Pedro podía sostener la iglesia. Esta es una frase medio que confusa. Pero bueno, ¿por qué negó conocer a Jesús? Por miedo, obviamente. ¿Cómo reaccionó después de negarlo? Se puso a llorar amargamente y se arrepintió. Tarea que le encargó Jesús: guiar a toda la iglesia, nada menos. Fíjate que acá hay como un dibujito. Este es el símbolo del Papa, las dos llaves. Las dos llaves, dice acá, simbolizan la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro, al frente de la iglesia. Dice acá, explica el porqué de este símbolo. Es lo que le dijo Jesús a Pedro: te doy las llaves del reino, lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates quedará desatado. Quiere decir que le da autoridad para perdonar los pecados, para celebrar la misa. Esto ya quedó claro, no hace falta que lo vuelvas a escribir. Y dice aquí como conclusión: Jesús encargó a San Pedro conducir y gobernar a la iglesia. El Papa, sucesor de San Pedro, realiza la misma tarea. Ya vamos a ir hablando un poquito más de la figura del Papa en la iglesia. Por ahora nos quedamos con Pedro. Mira, en la página 38 dice: la primera comunidad cristiana. Jesús prometió a los apóstoles que recibían el Espíritu Santo. Esto sucedió el día de Pentecostés, 10 días después de subir Jesús al cielo. Con su venida, que no cesa, no termina, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, los tiempos de la iglesia. ¿A qué se refiere esto? Tuvimos un tiempo que le tocó al pueblo de Israel llevar la palabra de Dios a los pueblos vecinos. Un segundo tiempo, donde el mismo Dios se hizo hombre y vino a nosotros y nos trajo su reino. Y este es el tercer tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de nosotros, porque Jesús volvió a los cielos. Ahora somos nosotros los que tenemos que llevar la palabra de Dios al mundo y los que tenemos que construir el reino de Dios entre nosotros. A eso se refiere. Lo que es el Espíritu Santo, lo que fue la venida del Espíritu Santo, ¿te acordás que yo te lo mandé como con esa canción, Las alas del alma? Esto ya lo habíamos visto cuando celebramos Pentecostés. Y aquí habla del discurso de Pedro, que yo te lo leí. El día de Pentecostés, Pedro, representando a los apóstoles, explicó a la comunidad reunida lo que había sucedido y dijo: Jesús fue condenado injustamente y murió en una cruz, pero Dios lo ha resucitado y de ello somos testigos. ¿Te acordás? Es lo que te leí. Jesús prometió enviarnos al Espíritu Santo y hoy lo hemos recibido. No lo dijo tan así a la gente. Esto lo dijo en la comunidad de la iglesia. Por lo tanto, si esto lo dijo para todos, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesús para que se les sean perdonados los pecados. Así recibirán también al Espíritu Santo. Muchos de los que escucharon a Pedro pidieron el bautismo ese mismo día y así comenzaron a formar parte de la comunidad de los discípulos de Jesús. Nos cuenta la Biblia que en ese día se bautizaron 1000 personas. La iglesia comenzó así, como con una explosión. Ese es el Espíritu Santo que todo lo mueve. Bueno, y aquí tenemos entonces esto que ya leímos para completarlo, ¿sí? Completa en tu cuaderno. Bueno, acá tenemos el relato de Pentecostés, que 3 símbolos utiliza el relato para mostrar que sucede algo prodigioso. El ruido, el viento, las llamas de fuego. Estos son los 3 signos. No vamos otra vez a ese relato porque esto ya lo leímos cuando fue Pentecostés. No hace falta que lo conteste, pero si lo querés contestar, recordá. Se escuchó un ruido como de trueno dentro de la habitación.
sopló viento, todo se movió dentro de la habitación y aparecieron llamitas de fuego en la cabeza de cada uno de los apóstoles. Lo vemos acá, en la imagen que nos da el cuadernillo. Y yo te aporto acá también otra. Bueno, entonces, completa en tu cuaderno las siguientes frases teniendo en cuenta el discurso de Pedro. Veamos juntos. Los apóstoles son testigos de la resurrección de Jesús. Muy importante, ¿eh? Porque testigos de la muerte fueron todos, pero de la resurrección no. Era necesario que los apóstoles salieran a predicar. Son testigos de la resurrección de Jesús. Recibieron el Espíritu Santo, tal como Jesús les prometió. Espíritu y Santo se escribe con mayúsculas, porque hablamos de Dios. Pedro pidió a la comunidad que se bauticen y que pidan perdón por sus pecados. ¿Sí? Los discípulos de Jesús formaban la iglesia. La palabra iglesia la escribimos con mayúsculas para diferenciarla de la iglesia como llamamos al templo o a la capilla donde vamos a rezar. Y concluye acá, Jesús fundó la iglesia, la cimentó en los apóstoles y la vivificó con el don del Espíritu Santo. Cimentó habla de cimientos, es como que los apóstoles fueron los cimientos. Cuando uno construye una casa, hace los cimientos, cava profundo, para después poder hacer columnas y sostener toda la construcción. Los apóstoles sostuvieron, fueron los primeros, sobre ellos se sostuvo toda la iglesia, todos nosotros que vinimos después. Y la vivificó viene de dar vida con el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no vino una sola vez, viene siempre y cada vez que le pidamos, y nos sigue dando la vida de Dios, nos renueva para que no nos cansemos en esto de cumplir la misión de llevar el amor de Dios a todos, de llevar su palabra, ¿sí? Algo más te quería decir. Fíjate cuando dice Pedro pidió a la comunidad que se bauticen y que pidan perdón. Esto es típico de la iglesia, la misión que dejó Jesús a los apóstoles. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Bautizar, confesar para darnos el perdón de Dios, celebrar la misa para darnos la comunión, que Jesús se quedó presente para siempre con nosotros en la comunión. Así comenzó nuestra iglesia y Jesús eligió a Pedro para conducirla, para sostenerla, y la verdad que fue una gran elección. ¿No te parece? Bueno, nos vemos la próxima. Te mando un beso.